La nueva ley que se acaba de publicar el 17 de octubre del año 2012, titulada Ley Federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es una norma que pretende, en primer término, identificar qué sujetos y qué tipo de actividades pueden ser consideradas vulnerables. En ellos se encuentran o las entidades financieras, las instituciones de crédito, los bancos, los FOLES, sociedades que prestan dinero para la construcción de vivienda, cajas populares, todo el tipo de entidades de carácter financiero, donde circula dinero. Por otra parte, los constructores de vivienda, los notarios públicos, los corredores públicos, los empresarios joyeros, los empresarios automotrices, las empresas dedicadas al blindaje de automóviles. Y en todas estas que se consideran actividades vulnerables se pretende identificar hasta un tope de cantidad que puede determinar si una operación puede ser considerada de carácter vulnerable, y en ese caso dar el aviso a la Secretaría de Hacienda para que investigue si el recurso que se está obteniendo a partir de ellos es lícito o no lo es. Y en ese tenor se haga la investigación en primer término administrativa, y en caso de que se demuestre que en efecto ese recurso proviene de una actividad de carácter ilícito, de cualquier delito, entonces se le dará vista a la Procuraduría General de la República, que tendrá una unidad especializada para efectos, obviamente, de hacer la investigación y la persecución de los delitos. Habrá, en primer término, dos autoridades encargadas de aplicar la ley: la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República. Aunque la propia ley también habla de la intervención de la Policía Federal en algunas actividades, obviamente, de capacitación y de apoyo para descifrar las actividades con recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Hacienda tendrá una facultad administrativa, recibirá los avisos que los sujetos obligados se encuentran compelidos a dar. Por ejemplo, un notario público realiza una escritura de más de 900,000 pesos, 900,000 y cachito, y entonces el notario tendrá que dar aviso a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda deberá identificar de dónde proviene ese dinero, si tiene registrada alguna actividad económica financiera de ese sujeto, y en su caso si puede comprobar que ese recurso es de procedencia lícita. Igual sucede con los empresarios del ramo automotriz o con los empresarios de la actividad del blindaje de automóviles. A todos ellos les corresponderá dar en primer lugar un aviso a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda investiga. Si encuentra que en efecto la actividad es lícita, normal, si es un contribuyente que paga sus impuestos y que tiene una actividad correcta, que se encuentra dentro de la ley, no hay ningún problema. Si encuentra que hay probablemente la vinculación con un delito de parte del sujeto que está realizando esa actividad financiera, le dará aviso a la Procuraduría General de la República, hará la denuncia correspondiente. Y la Policía Federal, en tercer término, tendrá la facultad y la obligación de capacitar y apoyar técnicamente las labores de inteligencia en el combate a este tipo de actividades. La entrada en vigor de la norma tiene algunas situaciones un tanto extrañas. Me explico. En primer lugar, los artículos transitorios dicen que la ley entrará en vigor 9 meses posteriores a la fecha de su publicación. Se publicó el 17 de octubre, el 17 de julio estaría entrando en vigor. Pero luego dice, un mes posterior a la entrada en vigor, el Ejecutivo Federal deberá decretar el reglamento de la ley, 17 de agosto. Luego dice, los sujetos que ya están realizando los avisos, porque ya están obligados a dar avisos, los seguirán dando. Entonces, ¿entró en vigor la ley o no entró en vigor la ley? Para los que ya están dando avisos, van a seguir dando avisos. Luego dice, la obligación de dar avisos a que se refieren los artículos 17 y 14, etcétera, etcétera, de la ley, se tendrá por aplicada por primera vez hasta 2 meses posteriores a la entrada en vigor del reglamento. O sea, te la pone demasiado compleja. La ley, desde mi punto de vista, debió haber dicho
entrará en vigor tal día, y en esta fecha la autoridad tener su reglamento, tener los formatos de avisos y tener toda la estructura administrativa y burocrática para que entrara en vigor. Ahí es uno de los grandes problemas. De entrada, la ley dice que entra en vigor el día 17 de julio, 9 meses después de la fecha de su publicación. Pero va a haber algunas situaciones que aún son discutibles y que es necesario que se analicen de forma muy especializada. Hay una gran cantidad de sanciones por el incumplimiento de la norma. Las sanciones pueden ser desde las multas a los sujetos obligados que no den avisos. Pueden ser, por ejemplo, graves para los notarios, para los corredores públicos que tienen una autorización del Estado para realizar su actividad, perder incluso su patente para ser notarios o para ser corredores públicos. Para algunos otros, y hay supuestos en los cuales se configuran algunos delitos, y en ese tenor, pues el delito merece una pena privativa de libertad aparte de la reparación del daño, que las sanciones son variables dependiendo, se crearon diferentes delitos por ocultar información, distraerle, evitar dar los avisos, etcétera, etcétera, y que varían desde los 5 hasta los 12 años de prisión. Algunos podemos ir en términos generales, pero que establece una gran cantidad de obligaciones. Hay cosas muy criticables en esto. El Estado, que tendría la obligación de realizar las políticas públicas tendientes a identificar esos procesos, pues está dejando la actividad particular. Y va a decir, a ver, tú debes avisarme, tú debes saber cuando se está haciendo una actividad con operaciones con recursos de procedencia ilícita, y entonces la bronca es tuya, gobernado, y si no lo haces, tú eres el delincuente. Son situaciones un tanto extrañas en esta nueva ley.